Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Saludamos a esta hora a la periodista venezolana, supremamente influyente, bien informada, amiga de esta casa, estrella en redes sociales también, Carla Angola. Carla, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, buenos días. Gracias por ese recibimiento. Gracias por darnos unos minutos. Carla, ¿qué está pasando con Alex Saab? ¿Qué sabemos esta mañana de Alex Saab? Mira, nada diferente, la verdad. Y justo cuando tú estás lidiando, después de casi 27 años, con un régimen, un cartel, que además celebra sus victorias, que apela al bullying, que cada vez que han matado, entre comillas, a uno de los miembros de esta organización criminal, aparecen con él al día siguiente y lo exhiben, y entonces lo hacen para aprovechar el relato y decir que la oposición, que la prensa libre acude a las fake news para malponerlos. Justamente desde ayer estamos ante la ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de ese régimen con respecto a la supuesta detención de Alex Saab y de Raúl Gorrín. Recuerda que esta servidora estuvo 18 años trabajando en Globovisión, que después pasó a manos de el líder de otra red criminal de sobornos, de lavado, acusado aquí en los Estados Unidos, prófugo de la justicia. Y bueno, lo que hasta ahora sabemos, Luis, es supuestamente en el helicoide estaría preso de Diosdado Cabello, Alex Saab y Raúl Gorrín. Es que hay diferentes versiones, ¿no? Ahí se habla de una supuesta caravana que se vio entrar al helicoide, según familiares de los presos políticos que han estado allí, sabes, una veintena de días al menos. Y hay dos versiones, una que fue una detención en conjunto entre el SEBIN, que es el brazo represor de este régimen, y el FBI, y otra que fue sola el SEBIN, es decir, el brazo represor de este cartel, por órdenes de Diosdado Cabello, y que en este momento estarían tratando de argumentar algún tipo de delito local para no necesariamente llevar adelante la extradición si es que la pidiera Estados Unidos. Todo esto es especulación, porque lo único que ha habido como pronunciamiento oficial por parte del cartel fue el resultado de una pregunta que le hizo una súper valiente periodista, porque el evento en el que estaba Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de este cartel, no tenía nada que ver con este tema, y ella le dijo, justamente yo sé que esto no tiene nada que ver con la actividad, pero quisiera consultarle sobre estos rumores de la detención de 2 personas. Y él dijo, ay caramba, esto está excediendo mi ámbito de operación. Un tipo como Jorge Rodríguez, que ha pedido cárcel para Edmundo González Urrutia, para María Corina Machado, que ha dicho que cualquier extranjero quien entre en Venezuela va a ir preso y no va a salir de Venezuela. El mismo Jorge Rodríguez, quien apareció sentado junto a Tarek El Aissami, acusado de esta red de corrupción por parte del propio régimen como para salir de una de las personas quizás más escandalosas para las investigaciones penales en los Estados Unidos, aparece haciendo el gesto de la victoria junto a Tarek El Aissami, y ahora habla que van a investigar la corrupción dentro de PDVSA para poder hacer una alianza y sobrevivir este tiempo de estabilización que ha descrito, que ha destinado para Venezuela la administración de Donald Trump junto a Marco Rubio. Ese mismo hombre ahora dice que él no tiene competencia y que hay supuestamente separación de poderes en Venezuela. Es que mira, es un descaro descomunal, la verdad, de esta gente. Pero es lo único. Él no lo negó, fíjate que no lo desmintió. No lo negó, claro que no lo negó. No lo negó, no lo desmiente, tampoco lo ratifica, pero y por parte de Estados Unidos, solo te explico este antecedente. La verdad es que hay muchos quienes han especulado sobre si el FBI solamente tiene rango de acción dentro de los Estados Unidos, y no es verdad. El FBI puede incursionar si hay una coordinación con autoridades del país en actividades que tengan que ver también con lavado de activos, etcétera. Y la verdad es que el FBI, hay un antecedente con México. Yo no sé si recuerdas el caso de uno de los miembros del cartel de Sinaloa. Así es. En el que fue atrapado hace unos días. Y la verdad es que el director del FBI creo que cometió una
indiscreción porque él dijo que habían participado en la operación. La presidenta de México dice, no, nuestras leyes no permiten eso, Sí. fue una acción absolutamente local, y el director del FBI dice, bueno, se supone que esto yo tenía que mantenerlo en reserva, es Sí, decir, la tiró para eso la pasó hace calle. unos días. Cara, y por qué puede haber tanto interés en no sacar a Alex Saab de Venezuela? Porque si esto se hubiera dado de la manera en que supuestamente se dio, ¿por qué la extradición no hubiera sido inmediata? ¿Por qué lo quieren detener? ¿Por qué este tipo es tan importante en Venezuela? Bueno, te voy a explicar por qué. Hay un antecedente que alude a Colombia, porque yo no sé si has notado que Alex Saab en este más reciente tiempo ha estado tuiteando demasiado sobre Colombia. Sí, Se ha estado involucrando en la política colombiana, y hay quienes dicen que él ha manchado a ambos lados del espectro político en Colombia. Y entonces había como una preocupación sobre si él estaba pensando en irse, porque le convenía irse, tiene demasiados enemigos dentro de Venezuela, y quizás en Colombia, como habían cerrado muchas de las causas o las habían colocado en pausa, él tenía la oportunidad de estar en un territorio donde no necesariamente iba a ser investigado. Y eso, incluso el propio gobierno de Colombia no le encanta. Y algunos asocian la reunión de Petro con Trump con esta decisión quizás de ir y apresarlo, ¿no? Para no tener que enfrentarse a un hombre que tiene demasiada información y que si la comparte, pues pondría en peligro el futuro, la reputación de muchísimas personas dentro de Colombia. Y lo mismo ocurre en Venezuela. En Venezuela, fíjate que hay un antecedente interesante, y es que Delcy Rodríguez, cuando decide reformar esta dictadura interina, porque ella es lo mismo, es como un apéndice de lo que ha venido siendo el propio Nicolás Maduro, pero bueno, en esta nueva relación, entre comillas, con Estados Unidos, de que conviene para que el cartel termine desmantelando el cartel, ella en estas reformas que ha hecho lo sacó del cargo que tenía. Básicamente lo dejó sin protección a Alex Saab en ese Ministerio de Industria justo antes que esto ocurriera, ¿no? Y ella prometió haberle dado, que le daría un nuevo cargo, y eso nunca sucedió. Entonces es como, la conclusión de algunos es como que abrió las puertas para poder atraparlo. Y aquí hay una variante que es un hilo delgado, delicado, porque si ella decide investigarlo de manera local, podría darle a Estados Unidos la excusa de que yo lo voy a mantener encerrado, pero deja que yo lo juzgue aquí por los delitos que cometió dentro del país, para sí. tratar de evitar la extradición y no exponerse a que este hombre sea un testigo central en la investigación contra el propio Nicolás Maduro, él y el propio Raúl Gorrín. Mira, es que hay demasiadas cosas, porque Ahí quiero sí, que nos ayudes a entender algo. La importancia real de Alex Saab es porque él es el testaferro, él es el que conoce dónde está la plata. así Y es. muchos aseguran que él, incluso su biométrico, sus huellas, su ojo, su cara, es lo que abre las bóvedas donde se robaron y donde tienen las platas y el oro que se robaron de Venezuela. ¿Es eso? ¿Es porque él sabe dónde está la plata? Básicamente es eso. Quizás él no tiene ahora contacto reciente con lo que son las redes, digamos, de corrupción, y las redes de movimiento de estos recursos que ha utilizado el régimen para subsistir desde el 2023. O desde antes, desde que fue apresado, pero la verdad es que sí es un hombre que puede permitirle entender a Estados Unidos cómo se mueve el dinero y cómo lograron ellos lavarlo a través de incluso la utilización del sistema financiero de los Estados Unidos. Recuerda que hay un supuesto acuerdo de culpabilidad que se alcanzó a finales del año pasado con la Fiscalía Italiana, una instancia que los estaba acusando de lavado de dinero. Eso lo reportó un diario italiano. Él junto a su esposa habrían sido condenados a 1 año y 7 meses. Él intentó ocultar el dinero en Rusia, en otros paraísos fiscales, finalmente legitimarlo en Italia mediante la adquisición de propiedades. Y todos estos problemas, digamos, judiciales que él ha tenido, nos llevan a escenarios como Suiza, Estados Unidos, México, hasta su propio país de origen, Colombia, ¿no? Y es un dictamen como de unas 17 páginas que Sí. además ordena confiscación de bienes, fondos. Son 9.8 millones de euros, son unos 11.5 millones de dólares a la pareja, además de multas de miles de euros adicionales. Mira, esto es un manejo de recursos tan inmenso
que el matrimonio Saab Fabri, que es el apellido de su esposa, Sí. no fue el único objetivo de la investigación de la justicia italiana. Estamos hablando de los hermanos, de otros parientes. Sí. La propia, creo que se llama Beatrice Fabri, la hermana de ahora, la esposa de Saab, que es viceministra, recibió 1 año y 7 meses por blanqueo de capitales. La pena de su esposo, Lorenzo Antonelli. Es una investigación en el 2021. Transparencia Venezuela identificó al menos 89 empresas registradas en 15 países. Muchísimas de ellas activas, otras están suspendidas. Sí. Pero es que esto es, mira, es un entramado de corrupción, de lavado. Yo creo que no tiene precedentes en el mundo. Y déjame hacerte una referencia a Raúl Gorrín, porque todo esto parte desde que comenzó la extorsión a transportistas en la época de Luis Velázquez Alvarado. Yo no sé si tú lo recuerdas, que él estaba siendo acusado, un magistrado, de vender sentencias en distintas jurisdicciones, en lo laboral, en lo civil, en lo penal. Designaban a jueces, a fiscales, adquirieron hasta un banco, supuestamente para vincularse con el crimen organizado y con el narcotráfico. En esas denuncias que él hizo cuando sale del sistema judicial, además liderado por Cilia Flores, quien hoy está en Brooklyn, los nombres de funcionarios como Nicolás Maduro aparecen cuando él era presidente de la Asamblea Nacional del régimen. Wow. O sea, esto es de muy vieja data. De hecho, cuando era el ministro de Comunicaciones y luego ministro de Interior, Jesse Chacón, no sé si lo recuerdas, Isaías Rodríguez era el fiscal para el momento, estamos hablando del 2001-2007, todos vinculados a ese grupo de abogados que tenían en común su baja estatura, menos Gorrín, que es bastante alto porque yo lo vi en persona antes de renunciar. Y eso le dio origen a la red Los Enanos, le llaman la banda de Los Enanos, que está Raúl Gorrín, está Gustavo Perdomo, quien sería la tercera persona quien ahora estaría detenida. Sí. Algunos especulan si es la propia esposa de Alex Saab o si es este socio de Raúl Gorrín. Carla, dime, te escucho. ¿Qué significa o qué significaría la captura de Alex Saab en lo que tiene que ver con Delcy Rodríguez? ¿Delcy Rodríguez está haciendo caso a todo lo que le dicen de Estados Unidos? Sí, la verdad es que eso yo creo que es evidente en este momento. Delcy Rodríguez está siguiendo órdenes y te doy este marco de antecedentes también. Solamente hay que fijarse en el cambio que han dado desde el punto de vista de la narrativa. Delcy Rodríguez pasa de llamar agresión a lo que está ocurriendo a hablar de relaciones de respeto con el presidente Donald Trump. Jorge Rodríguez pasó de decir yanquis no voy a utilizar la palabra que utilizó, hagan lo que les dé la gana con sus tiempos y sus plazos, ahora a decir que ellos son serios y que quieren combatir la corrupción que ellos mismos generaron y de la cual ellos mismos participaron en Venezuela. El cambio de discurso del propio Diosdado Cabello, quien decía que no iba a haber ley de amnesia, la llamó ley de amnistía en Venezuela, sí. Y hoy la Asamblea Nacional de ese régimen está por dar la primera discusión de esa ley de amnistía. El propio Diosdado Cabello, quien decía que no iban a dar ni una gota de petróleo a los Estados Unidos y después apareció diciendo que él tuvo miedo el 3 de enero cuando se llevaron a Nicolás Maduro. Es decir, aquí hay una evidente amenaza que no va a necesitar una segunda oleada de la administración de Donald Trump, Luis. ¿Por qué? Porque yo creo que la segunda oleada de la administración de Donald Trump, con un Gerald Ford que sigue estando en el área de responsabilidad del Comando Sur, no se ha ido del Caribe, les está indicando que aquí, así por coacción, por presión, tienen que rendir cuentas y además cuentas reales, incluso hasta el del dinero, esos 500 millones de dólares que dice la administración Trump que habría recibido el régimen, que va a estar ahora custodiado en Qatar, después va a pasar a una cuenta en los Estados Unidos y ellos van a tener que presentar un presupuesto mensual de cómo van a invertir ese dinero. Aquí hay un tutelaje, aquí hay una rendición, digamos, por etapas, en la que está participando este propio régimen. Mira, si esto sale bien, Luis Carlos, esta va a ser una jugada magistral que va a ser un precedente histórico de cómo Estados Unidos resuelve las cosas después de haber extraído a Nicolás Maduro sin lanzar ni un dron, ni una bala, ni volver a sobrevolar con un helicóptero territorio extranjero. Si esto sale bien y el régimen se desmantela a sí mismo, va a ser una jugada maestra que va a servir de precedente y yo no creo que las críticas del derecho internacional van a caber de nuevo aquí, de ninguna manera. Claro. Porque además habrán liberado a un país, si es verdad, que tendrá yo no sé si nos vamos a convertir en el estado número 53, como decía Donald Trump, como bromeaba en estos días con Groenlandia y con Canadá y también incluía Venezuela.
Pero yo creo que si esto sale bien y se limpia un país y se permite la entrada de un gobierno electo sin la amenaza directa de cuerpos de seguridad que queden absolutamente controlados, imagínate el futuro. Yo no sé si soy peco de ser demasiado optimista, pero yo le apuesto a que esta jugada termine de salir bien. Este mes de enero ha sido bueno para los venezolanos, la verdad. Pero es mejor ser optimista en un país tan lindo como Venezuela. Carla, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana. Gracias a ti siempre por tomarnos en cuenta, Luis Carlos. Carla Angola, contándonos la importancia de la noticia del día. ¿Dónde está Alex Saab? Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.